Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Sustentable. Lo estamos transmitiendo desde Éxito Radio y nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este programa donde vamos a tocar temas sobre todo lo que implica el medio ambiente. Para nuestros amigos que nos han seguido directamente y que nos escuchan con este programa, les damos los teléfonos que existen en cabina para cualquier duda que se presente. Estos son el 01800 841 3530 o el 211 1886. También nos encontramos por Facebook en Éxito Capacitación Empresarial y en Twitter en Éxito-Pue. Nuestra página para cualquier consulta y que ustedes puedan revisar es www.exitopue.com. Aquí en su estación Éxito Radio transmitimos Mundo Sustentable. Bien, vamos a dar inicio al programa de hoy, el cual, si recuerdan los asistentes en la emisión pasada, estuvimos empezando a hablar de todo lo que implica este enorme e importante documento que es el Laudato Si, la encíclica papal Laudato Si, alabado seas. Habla sobre el cuidado de la casa en común. Este documento fue emitido el 18 de junio pasado de este 2015 por el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, en la entidad del Vaticano. En ella ya hemos platicado de la gran responsabilidad que se ha echado a cuestas directamente el Papa en dar a conocer esta enorme problemática que representa no nada más los problemas de cambio climático o situaciones ecológicas en el mundo, sino sobre todo lo que implica nuestro acontecer con la pobreza que se presenta lacerantemente en el mundo. Yo comenté en la emisión pasada que verdaderamente estoy muy sorprendido con la forma tan profunda, tan científica y profesional con la que está realizado directamente esta encíclica. Está tocando temas muy fuertes, muy apasionantes. Está dividida en 6 grandes capítulos. El primero, que fue el que tocamos la reunión y programa anterior, que es el capítulo primero que está relacionado con el tema de lo que está pasando en nuestra casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un segundo capítulo nos habla sobre el Evangelio de la creación. El tercero, nuevamente con una profundidad, intervienen en la raíz humana de la crisis ecológica. El cuarto nos habla de una ecología integral. El quinto, algunas líneas de orientación y acción en todos los aspectos de política de medio ambiente. Y por último, el capítulo sexto nos habla con una tranquilidad y gran responsabilidad sobre lo que implica la educación y la espiritualidad ecológica en todos los seres humanos. Sin ella no podremos avanzar lamentablemente en los acontecimientos de lo que se presenta. Vale la pena mencionar muy detalladamente que esta encíclica se publica y se presenta en una forma muy oportuna, puesto que su santidad tendrá una comparecencia en la Asamblea General de Naciones Unidas a finales del mes de septiembre, 27-28 aproximadamente de septiembre, será esta comparecencia, en la cual va a tratar con más amplitud a nivel de exposición para el mundo en su generalidad sobre esta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa en común. En esta asamblea habrá que tener mucho cuidado y mucho seguimiento, sobre todo en todo lo que se vaya a plantear por el Papa. Mi opinión personal es que él mismo está preparando el terreno para que las mismas Naciones Unidas tenga la enorme responsabilidad que tendrá un mes después. En noviembre de este mismo año, para finales del mes de noviembre, se va a llevar a celebrar la COP21, la Conferencia de las Partes 21, en París, Francia.
Creo que es el momento muy adecuado para que los países del mundo, las organizaciones, las instituciones, los políticos tomen decisiones y responsabilidades que urgen, que está siendo verdaderamente lamentable que se continúe con tantos problemas del medio ambiente. Creo y pienso que la labor que está haciendo el Papa Francisco en este terreno es sumamente importante. Dentro de la misma encíclica, como hemos platicado, toca con una profundidad y conocimiento impresionante el problema de la contaminación y del cambio climático en el mundo. Esto lo habíamos ya señalado en nuestra reunión o sesión del programa anterior y habíamos hablado de la importancia que representa directamente la cuestión del cambio climático. Hoy vamos a tocar otra de las cuestiones que el Papa aborda con mucha responsabilidad, que es precisamente las cuestiones relacionadas con el agua, todas las cuestiones del agua, como un elemento esencial de vida y lo más importante, como un instrumento de que hoy actualmente las grandes empresas lo han manejado como mercancía. ¿Qué está pasando con el tema del agua? En la encíclica se nos indica que otros indicadores de esta situación tienen que ver mucho con el agotamiento de los recursos naturales, donde el hombre ya no tiene la posibilidad de tener el agua como anteriormente se tenía. Hoy hay que traer el vital líquido desde puntos muy lejanos y muy apartados para las grandes ciudades. Y cuando llega a las grandes ciudades, con una verdadera irresponsabilidad por parte de los habitantes, tiramos a diestra y siniestra y con gran derroche el agua que tanto nos cuesta traer. Misma agua que se va a ir ahora por el drenaje y en una forma de contaminación, porque va a ser agua que va a tener jabones, productos químicos, productos físicos en determinadas cuestiones que van a alterar completamente la composición de este líquido y que al irse por los drenajes entra directamente en la red de alcantarillado de las ciudades, perdiéndose por completo la mayor cantidad de recursos que se pueden volver a obtener en el tratamiento del agua. La encíclica nos habla que el agua potable y limpia es una cuestión de vida de primera importancia para el mundo, porque es indispensable precisamente para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos en todo el planeta. Esto es indiscutible. Las fuentes de agua dulce que se abastecen a diferentes sectores de la población van a llevar a cabo acciones sanitarias, agropecuarias, industriales. El agua la encontramos en todos los terrenos de la vida del ser humano y es la vida misma. Recordemos que todos los asentamientos de las culturas de la antigüedad, para poder florecer y desarrollarse, tuvieron que asentarse primeramente en lugares donde estaba el río o cercanos al río o al agua. La mayor parte de las culturas como Mesopotamia, Babilonia, el mismo Egipto se asentaron a las orillas del río Nilo para poder desarrollar toda una gran cultura. Entonces el agua es, independientemente de lo que ha sido en la historia, hoy por hoy representa la vida misma de nosotros. En muchos lugares del planeta, la demanda de la oferta del agua es muy grande y tiene graves consecuencias a corto y mediano plazo si la misma no se sigue surtiendo a las comunidades. Grandes ciudades del planeta dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua. Sufren periodos de disminución del recurso. En el momento más crítico es cuando se vuelve a utilizar el manejo adecuado de este tipo de elemento como es el agua. Principalmente en continentes como en África, donde grandes sectores de la población no tienen acceso al agua potable y segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos y sobre todo el desarrollo de la vida. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que tienen gran escasez de líquido. Vale la pena señalar que esta encíclica
nos cita que el problema del agua particularmente es serio en la calidad del agua disponible para la gente que no tiene recursos, para la gente pobre. Pues a mayor pobreza, menor cantidad de líquido. Esto provoca que se den muchas muertes todos los días a lo largo del planeta por agua. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas, ya que diremos indiscutiblemente de la diarrea y del cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y previsión del agua o mal uso del agua en forma inadecuada. Son factor significativo para sufrimiento y mortalidad infantil el no contar con el líquido vital. También las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades de extracción, tanto principalmente de minas, también las agrícolas o las industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y control suficiente sobre este tipo de elementos. Pensemos solamente en todos los vertidos y desechos que llevan a cabo las grandes industrias y las fábricas a lo largo de todo el mundo. Normalmente, lo que se ha acostumbrado y se ha usado desde hace muchos años, después de la revolución industrial para acá, es que las industrias tiran todos los grandes contaminantes a las orillas o en los mantos de ríos, aguas, mares, lechos. Todo esto son contaminados directamente por los vertidos o desechos de las fábricas y de las industrias. Ya sin hablar de los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo y que se siguen derramando en ríos, en lagos, en mares, en esteros, en costas. Todo esto va a parar. Vale detenernos aquí en decir esto. Observa tú tu vida diaria. ¿Qué pasa con el agua con la que te bañas, con la que utilizas para el WC, la que se utiliza en la cocina, la que se utiliza en la limpieza del trapeo de la casa o del lavado de la ropa de la misma casa? ¿A dónde va a parar toda esa agua? ¿Qué sucede con esa agua sucia y contaminada? Pues, como lo hemos comentado, va a un drenaje de la ciudad y ahí mismo se revuelven todas las aguas contaminándose aún más, mismas que son llevadas por ríos o desembocan en los ríos para ser llevadas directamente a los mares. Indiscutiblemente, en Puebla, una de las más grandes tragedias ecológicas es el río Atoyac. Y el río Atoyac, al día de hoy, seguimos hablando de descargas clandestinas que se están efectuando directamente en el río, a la vista de nuestras autoridades, a la vista de la opinión pública, y sin embargo se sigue haciendo. Esto nos lleva a darnos cuenta que mientras más se deteriora la calidad de agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizarla, como ha pasado en esta ciudad de Puebla. O sea, en la ciudad de Puebla se ha privatizado este recurso, convirtiéndolo indiscutiblemente en una mercancía. Así como podemos ir a comprar frijoles, arroz, legumbres, verduras, frutas, estaremos hablando de comprar también agua. El agua se convierte a partir de ya en una mercancía que está regulada por las leyes del mercado. Y empezamos a hablar del agua ahora como una condición terriblemente problemática porque empieza a ser manejada por la iniciativa privada. No implica que esté bien o que esté mal, simple y sencillamente hemos visto que una de las obligaciones de los estados es brindarnos a los habitantes, a la población, los recursos suficientes para tener el abastecimiento de agua. En el caso de nuestro país, México, indiscutiblemente esto está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 4, en sus párrafos 4 y 5, donde nos hablan precisamente de que todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que tenemos el derecho a tener acceso a una agua potable, segura, asequible y con toda la calidad necesaria para su uso en la vida de los individuos. Esto, entonces, hoy nos lleva a un tema que es de mucha discusión, de mucha polémica y sobre todo de llevar a cabo una reflexión entre nosotros en darnos cuenta
que nuestra negligencia, nuestra falta de interés en lo que está pasando en el mundo, en nuestro mismo hábitat, ha llevado ya a que en nuestras propias narices la iniciativa entre gobiernos y empresas privadas sea privatizar directamente el agua. En este sentido, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, como decíamos, fundamental, universal y consagrado en la Constitución, porque determina la sobrevivencia de las personas en el mundo y en el planeta, y por lo tanto en condición para el ejercicio de los demás derechos humanos, para poder hacer valer todos nuestros derechos. El planeta Tierra tiene una grave deuda social con los pobres, que no tienen acceso al agua potable. Por eso, no es posible negar este tipo de servicios directamente a las poblaciones pobres. El derecho a la vida radica en su dignidad inalienable. Esto también está señalado directamente por la encíclica que estamos hoy comentando. Esa deuda se salda en parte con más aportaciones económicas para proveer agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. O sea, que nuevamente llegamos al punto esencial, donde nos damos cuenta que únicamente lo que les importa a las grandes industrias es cómo voy a vender el nuevo producto que se llama agua en los mercados. Se advierte también, por supuesto, un derroche de agua, no solo en los países desarrollados, sino también en aquellos que tienen menos desarrollo y que están en vías principalmente de desarrollo. Eso muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, de la cual tenemos nuestros pueblos una nula o escaso conocimiento sobre el cuidado y manejo del agua, porque sobre todo no hay conciencia en la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. Esto implica que el servicio que se presta por agua debemos de ser conscientes que no le llega a todas las gentes ni a todos los pueblos del mundo. No es repartido en una forma acorde este elemento. La encíclica nos maneja también que una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso del agua. Eso es indiscutible. A mayor falta de agua, pues mayor será el costo que van a representar los alimentos. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez fuerte de agua dentro de pocas décadas, si no se actúa hoy en consecuencia y con urgencia. Por eso, la comparecencia de Su Santidad, el Papa Francisco, en las Naciones Unidas es de vital importancia para dar a conocer el contenido de toda esta encíclica y gritar al mundo en un llamado desesperado todo lo que implica la falta de compromiso con el medio ambiente. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas en el mundo si no es previsible el control del agua, su repartición, el manejo, su limpieza, su distribución por parte de las grandes empresas mundiales se convierte en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo. Vale la pena citar un ejemplo. Nuestro país, México, hoy actualmente tenemos celebrados acuerdos internacionales. Nuestro estado de Tamaulipas con la Unión Americana tiene celebrados acuerdos internacionales en los cuales México, vía Tamaulipas, estado de Tamaulipas, están pagando parte de deuda que se tiene con los Estados Unidos con el desvío de mantos acuíferos, de agua que se envía a los Estados Unidos. Caray, estamos llegando ya al colmo de los colmos de estar pagando también nuestras deudas, no nada más con dólares y con moneda, ni con petróleo, ni con recursos minerales, sino también ahora con el agua. Entonces, observemos por favor esta gran problemática porque es de enorme responsabilidad de cada uno de nosotros. Hago aquí una breve pausa para recordarles nuestros teléfonos en cabina y puedan formular alguna de las preguntas que ustedes gusten. Estamos en Éxito Radio y
Nuestros teléfonos son el 01800 841 3530 o el 211 1886. También nos encontramos en Facebook en Éxito Capacitación Empresarial o en Twitter en éxito-pue. La página para que nos consulten de Éxito es www.exitopue.com y estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones de Éxito Radio aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, continuamos realmente con lo que maneja directamente esta encíclica. Nuestra charla pasada, nuestro programa pasado, habíamos platicado sobre todo lo que implica la pérdida de la diversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social. Todo eso ha sido ya planteado, lo mismo que la inequidad planetaria. Es indiscutible que hay una inequidad total. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y la social. Hemos perdido gran cantidad de la aplicación de los valores, de los principios éticos, morales, que nos han llevado y nos han conducido a lo largo de la historia por caminos acordes para poder seguir viviendo en el país, en el país y en el planeta directamente. Estos temas entonces que el Papa ha pues tocado con amplio margen y con mucho profesionalismo, se van siendo cada vez más acordes. El segundo capítulo de la encíclica, de esta encíclica Laudato Si, alabado seas, que nos habla sobre el cuidado de la casa en común, tiene un capítulo segundo que nos habla del Evangelio de la creación. Nos habla de la luz que ofrece la fe. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar exclusivamente de un modo de interpretar y transformar la realidad o las leyes en determinado momento. Nos dice la encíclica que también es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte, a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad, si es que de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido. Entonces, ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa, con su propio lenguaje. Nos señala el Papa que la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que respecta a cuestiones sociales, esto no se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecer cada vez más a partir de los nuevos desafíos que se presentan en muy corto tiempo en este planeta. La encíclica, por otra parte, se refiere en este capítulo que si bien se abre un diálogo con todos para buscar juntos un camino de liberación, se quiere mostrar también que desde comienzos de las convicciones de la fe son importantes para que también podamos llevar a cabo los acontecimientos que se necesitan en el cuidado del medio ambiente. Si el solo hecho de ser humano mueve a las personas a cuidar del ambiente, ¿cuál forma parte de todo lo que va a ser directamente la creación de Dios en lo que implica el medio ambiente? Por eso es un bien para la humanidad y para el mundo que toda la gente que sea creyente reconozca mejor el compromiso ecológico que brota de nuestras convicciones para aquellos que profesen la religión católica. El Papa hace un llamado directamente a toda la fe católica para que se sumen completamente a este acontecimiento sobre la encíclica Laudato Si y observemos con mucho detenimiento cómo sin medio ambiente, sin ecología, sin vida, esto se acabaría. Nos habla el mismo Papa que los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y una realidad histórica.
en todo lo que ha pasado con el hombre. Esas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales, muy relacionadas o estrechamente relacionadas. La relación con Dios, una, segunda con el prójimo y tercera con la tierra. Las repetimos. Estas narraciones de la Biblia nos hablan de la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Desde el punto de vista de la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruido por haber pretendido ocupar el lugar de Dios. El ser humano, sinceramente pienso que ha habido momentos en que se ha creído un Dios y ha tomado decisiones abruptas, irresponsables, contra la misma raza humana, negándose a reconocer como criaturas limitadas. El hombre cree que es ilimitado. Este hecho desnaturalizó también el mandato que domina la tierra y que está contemplado en el Génesis. Como resultado, la relación originariamente era de armonía entre el humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Allá, a principios de los tiempos y a través de la evolución de la humanidad, indiscutiblemente el ser humano tenía una relación muy estrecha con el medio ambiente. Era parte de un todo. Las grandes culturas más desarrolladas de la humanidad veían al aspecto ecológico, a los recursos naturales, al medio ambiente, lo veían como parte de un templo. Ellos formaban parte de ese templo. Los bosques, los ríos, las estrellas, la cúpula celestial, todo esto, y sobre todo la madre tierra, era parte de lo que implicaba ser una entidad dentro de un templo. Hoy hemos perdido por completo esta situación. Por eso es significativo que la armonía que se vivía en fe cristiana, como en el caso que nos habla el Papa de Francisco de Asís, o San Francisco de Asís, él convivía con todas las criaturas y haya sido interpretado como una sanación de aquella ruptura. Francisco de Asís es uno de los personajes de la Iglesia Católica y de la inspiración del Papa Francisco en la que se ha inspirado para llevar a cabo el desarrollo de esta encíclica. Decía San Buenaventura que por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inconsciencia primitiva. Francisco, hablamos de Francisco de Asís. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta en toda su fuerza en la destrucción, en las guerras, en las diversas formas de violencia y maltrato, en el abandono de los más frágiles, en los ataques a los países, a la naturaleza, a tu prójimo, a lo que te rodea. Hoy somos nosotros verdaderamente inconscientes con lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay que aclarar que no somos Dios. Eso debe de quedarle muy claro al hombre. Ni somos Dios, ni tenemos siquiera un solo segundo como para sentirnos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada únicamente para vivir. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judío cristiano. Se ha dicho que desde el relato del Génesis, que invita a dominar la tierra, se favorecerá la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esa podría ser una de las condiciones que se presentan. Esta imagen, desde la encíclica, nos dice que no es correcta la interpretación que se le da a la Biblia en ese sentido, como lo entiende la Iglesia. Y es verdad que algunos de los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras. Hoy debemos rechazar con fuerza que el hecho de ser creados, el hecho de que seamos creados es a imagen y semejanza de Dios. Y el mandato de dominar la tierra se deduce a un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Esto habrá que entenderlo completamente. No se trata de dominar la tierra, se trata de convivir armónicamente con la tierra, con la naturaleza, con la fauna, con todo lo que implica vida. Hoy el hombre tiene que estar unido completamente a esto.
La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra no es mía ni tampoco de nosotros. Es parte de lo que Dios nos ha dado. Aquí vale la pena señalar, para ir concluyendo nuestro programa de hoy, que indiscutiblemente, cuál sea tu posición en el sentido de tu fe o de tu religiosidad, la maravilla que tenemos al frente como recursos naturales, como medio ambiente, como naturaleza, es indiscutible que desde el punto de vista de la fe es una creación de Dios, indiscutiblemente. Y desde el punto de vista de aspectos eminentemente científicos, también es impresionante. O sea, la maquinaria, la perfección, la estructura, el ritmo con el que se mueve directamente la naturaleza y el medio ambiente es indescriptible en su perfección. Por lo tanto, nosotros los seres humanos no tenemos derecho a alterarlo, a afectarlo y mucho menos a invadirlo y destruirlo como lo hemos hecho hasta este año 2015. Desde la Revolución Industrial, por allá de 1860 a nuestras fechas, a este 2015, en 150, 170 años, el hombre ha sido un animal terriblemente depredador y destructivo con toda nuestra tierra y con todo nuestro medio ambiente. Sirva la reflexión de hoy que nos hace la encíclica y que hemos visto para llevar a cabo un análisis y detenernos un poco nosotros en lo particular y observar que cada uno de nosotros es pieza clave y fundamental en los cambios que se pueden dar en nuestro planeta. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de ir obteniendo cada vez más mayor responsabilidad sobre el medio ambiente. Insisto, la Tierra no nos pertenece, no somos Dios, no se nos ha dado ningún mandato para que nosotros destruyamos esta Tierra. Estamos para convivir y vivir a través de lo que ella nos da, lo que la Tierra misma nos da, lo que nos dan los recursos naturales y, sobre todo, la presencia de Dios en la creación de todo este mundo divino. Hoy por hoy damos por terminada esta charla, este trabajo de nuestro programa de hoy en Éxito Radio. Mundo Sustentable les desea muy buenas tardes y los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Mundo Sustentable para entender y comprender todo lo que se nos habla dentro de esta encíclica. El titular de este programa, su servidor, doctor José Fernando García Villanueva, se despide de ustedes deseándoles muy buenas tardes y estamos en contacto para vernos la siguiente emisión. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.